Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a continuar con la mesa 2. En este caso, como miembro principal del taller de Derecho Constitucional, tengo el honor de presentar al profesor Juan Manuel Sosa Sacio y a Arturo Crispín Sánchez. Propiamente, y abarcando el tema de los derechos sociales en la Constitución de 1993, voy a realizar una previa memoria de nuestro profesor, en este caso Juan Manuel Sosa Sacio, que es además docente asesor del presente taller. Él a su vez realiza labores de asesor en el Tribunal Constitucional, y igual de importante la presencia de Arturo Crispín, quien es coordinador ejecutivo de Gaceta Constitucional y que por cierto nos está apoyando en gran medida para llegar a este evento hacia ustedes. Eh, Quiero recordarles de todas maneras a los ponentes, en este caso, que se tiene un tiempo aproximado de 15 minutos para que realicen su disertación y posteriormente ya se realiza una charla o especie de preguntas de lo que se realice. Sin más que agregar, profesor Juan Manuel Sosa Sacio tiene el uso de la palabra. Listo. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar, en mi casa, en mi alma mater, compartiendo sobre temas que a todos nos interesan. También para mí es un honor poder compartir espacios con Arturo. Nunca habíamos tenido, creo, esta oportunidad. Yo conozco a Arturo desde que es estudiante y ahora tiene, diría que cuando lo comentaban en la presentación, suena como más importante profesor, no, yo diría, porque estaba justamente en el sitio donde está ahora Arturo, que es un trabajo sumamente importante el poder coordinar una revista, además de la forma en la que lo hace Arturo, ¿no? Creo que es un lugar privilegiado para poder no solamente conocer la jurisprudencia, sino también para comunicar algo, ¿no? Así que, nada, te digo, no, que es un gusto para mí estar contigo, Arturo, esta tarde. Bien, lo que yo voy a compartir el día de hoy es el asunto de la exigibilidad de los derechos sociales, ¿no? Es un asunto, digamos, como el evento tiene que ver con los 30 años de la Constitución, he preferido hacer un abordaje distinto, ¿no? Algo distinto a lo que trabajo generalmente en clases, ¿no? Que veo que hay varios rostros conocidos que seguramente ya han escuchado lo que digo en clases, entonces no quiero tampoco repetirme, ¿no? Y diría que, en efecto, una parte importante de la discusión que se ha tenido en los últimos años tiene que ver, en efecto, con algunos derechos sociales que supuestamente no han sido incorporados. Seguramente hemos escuchado en el calor de la campaña electoral, ¿no?, que han habido algunas iniciativas, en especial de un sector con el que me identifico más, que es el sector de izquierda política, que decía de que hay algunos derechos que no están reconocidos en la Constitución y que por tanto la Constitución debería ser reformada, ¿no? Y seguramente, como lo han escuchado a la mayoría de constitucionalistas, digamos, un poco más, ¿cómo decirlo?, para no decir la palabra serios, un poco más académicos, que eso no es así, ¿no? Que en efecto no solamente hay un reconocimiento en la Carta Fundamental, sino además la jurisprudencia, que finalmente es un poco lo que le da contenido, dinamicidad, vigencia a los contenidos de la Constitución. En efecto, básicamente todos los derechos sociales que se conocen han sido entendidos, han sido tutelados también como derechos fundamentales. Diría además que en el ámbito nacional, en el ámbito, digamos, de lo que ha podido desarrollar el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia, pero sabemos también que cada vez más ocurre esto a nivel supranacional, ¿no?, con la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana, ¿no?, que les da un reconocimiento como derechos autónomos, que es una cuestión importante, ¿no? Entonces diría, haciendo un recuento rápido, porque tenemos poco tiempo para hacerlo, una primera cuestión interesante es cómo es que en efecto los derechos sociales, a pesar de haber sido reconocidos de una manera poco clara en la Constitución, han terminado reconociéndose, cuajándose como auténticos derechos fundamentales. ¿A qué me refiero? Ustedes seguramente saben, y esto fue un primer debate que se tuvo luego de la Constitución del 93, que el capítulo 1 de la Constitución se llama de los derechos fundamentales, ¿no? Y los capítulos siguientes se llama de los derechos sociales, de los derechos políticos, y por tanto, una primera duda que surgió en la academia, además que hasta ahora permanece en algunos doctrinarios, algunos constitucionalistas, es si los derechos sociales, como corresponden a otro capítulo,
también pueden ser conocidos como, o pueden ser entendidos como derechos fundamentales, ¿no? Y claro, diría que en efecto hay un sector que considera que los derechos sociales no son derechos fundamentales y por tanto los atributos, la importancia que le corresponde, la protección que comprometen ese tipo de cláusulas no es la misma que la de los derechos reconocidos en el capítulo 1, ¿no? Yo diría que de arranque que hay un problema, ¿no? Y el problema es cuando uno lee el artículo 3 de la Constitución, que forma parte del capítulo 1, que señala de manera expresa que todos los derechos fundamentales, a pesar de no estar en el capítulo 1, también deben ser reconocidos como derechos fundamentales. No diría que la lectura más simple de lo que el propio capítulo 1 dice nos debería permitir entender que todos los derechos constitucionales, ¿no?, reconocidos en la Carta Fundamental son también derechos fundamentales, incluyendo a los sociales. Esto que inicialmente les comentaba era un debate teórico, también fue en su momento un debate jurisprudencial, ¿no? Cuando uno revisaba la jurisprudencia, había un poco la tendencia a vincular los derechos sociales con otros derechos fundamentales. Por ejemplo, salud. Ah, salud es un derecho fundamental porque está vinculado con la vida o con la integridad, y así por se iba construyendo, ¿no?, la fundamentalidad de la salud como si por sí sola no bastara, digamos, la salud para ser entendida como un derecho fundamental, ¿no? A pesar, y este es un segundo momento, ¿no?, de que los derechos sociales son reconocidos en efecto como derechos fundamentales autónomos, hubo una tendencia, que esta sí la comento en clases, que tiene que ver con entender que los derechos sociales fundamentales son derechos como de segundo nivel, ¿no?, porque son programáticos, prestacionales, son progresivos, son costosos, ¿no?, y que eso no son los derechos fundamentales de libertad, por ejemplo, ¿no? Por tanto, hay una especie de protección a dos niveles, ¿no? Derechos más fácilmente ejecutables, que tienen una prioridad, ¿no?, que son más evidentes, que otros que seguramente, como decía, son más difíciles de implementar, que no tienen la misma entidad, el mismo peso, el mismo significado que los primeros, ¿no? Diría que, en efecto, esto ya ha sido poco a poco dejado de lado, no solamente por el asunto de la interrelación de los derechos, sino porque se reconoce de manera clara de que todos los derechos de libertad, sociales, políticos, los que fueran, tienen también una dimensión prestacional. Es decir, no es que los derechos por sí mismos, dicho al revés, no es que los derechos de libertad no requieran actividad del Estado. Cuando uno piensa en el derecho de propiedad, en el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, en efecto, implica que el Estado no transgrede esos derechos, no expropie, no mate, no lesione. Pero al mismo tiempo requiere también de que el Estado implemente políticas públicas. Por ejemplo, ¿cómo se protege la propiedad? Con seguridad en las calles, con un registro público, digamos, con un sistema adecuado, con un poder judicial eficiente que resuelva las disputas, cuando hay disputas, en efecto, sobre la titularidad de dicha propiedad, y así por el estilo, ¿no? Todo esto cuesta un montón de dinero. Por tanto, los derechos de libertad, los derechos inicialmente de la primera generación, son derechos que requieren prestaciones, son derechos que cuestan, son derechos que demandan políticas públicas, ¿no? Diría que, en efecto, eso es un segundo hito, eso se va superando poco a poco, y un tercer hito tiene que ver con cuáles son los derechos sociales finalmente reconocidos, ¿no? En efecto, la Constitución menciona de manera genérica educación, salud, trabajo, ¿no?, con algunos contenidos que tienen un ámbito más social y otros que tienen un ámbito más de derechos de libertad o de inmunidad, ¿no? Por ejemplo, el derecho a no ser despedido de manera arbitraria, más que una prestación, es un derecho de protección para el trabajador, es un derecho de inmunidad frente a un eventual abuso, ¿no? Diría que todos los derechos sociales tienen un contenido que tiene un ámbito de prestación, un ámbito de libertad, por ejemplo, libertad de enseñanza, la libertad para elegir el colegio de los hijos, un ámbito, decía, ¿no?, de prestación, de libertad, de inmunidad, por ejemplo, decía, frente al despido arbitrario, que es algo que más o menos ya no admite mucha discusión hoy día cuando uno lo lee con detalle, ¿no? Diría que la parte de repente más novedosa en este tercer hito tiene que ver con el saber si el agua, por ejemplo, que no estaba reconocido de manera expresa, es un derecho fundamental, o si los servicios públicos, por ejemplo, son o no derechos fundamentales, o si el Internet, por ejemplo, es o no un derecho fundamental, digamos que son derechos que aparecen insinuados en la jurisprudencia, que en el caso del derecho al agua, por ejemplo, fue reconocido de manera expresa como un derecho enumerado, y que luego se van incorporando poco a poco también en la Constitución, como es el caso del agua y más recientemente la discusión en torno al Internet, por ejemplo, ¿no? Diría que en efecto la discusión del futuro también tiene que ver con esto, ¿no?, con cuáles derechos podrían incorporarse al listado de derechos prestacionales sociales que inicialmente no eran entendidos como tal, ¿no?
Ya entrando a la pregunta o a la cuestión de la justiciabilidad, diría que en efecto el contenido de los derechos, tal cual viene prescritos por la Constitución, hacen difícil a veces el poder entender que hay un mandato que sea fácilmente determinable por autoridad judicial y por tanto exigible, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión que seguramente hemos conversado con algunos de ustedes de la estructura de las normas, ¿no? Generalmente cuando una norma, con una regulación, tiene la estructura de una regla, es fácil saber lo que la autoridad te está mandando, ¿no? Por ejemplo, está prohibido matar, sabemos que lo que la norma prescribe es que no debo matar. Pero cuando los derechos fundamentales suelen ser, se dicen, ¿no? Incorporados como principios, ¿no? Es tan claro lo que prescribe. Y más aún, en el caso de los derechos sociales, lo que dice la doctrina, la europea, la española más específicamente, la teoría de argumentación jurídica, es que los derechos sociales vienen prescritos como directrices, ¿no? Y una directriz, no voy a explicar esta ahora con detalle, pero una directriz es un mandato que establece una finalidad que no es clara y se prevé un mecanismo a cargo del Estado que tampoco dice con claridad cómo se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la Constitución, como pongo un montón de ejemplos también en clase sobre esto, ¿no? Dice algo como el Estado auspiciará el desarrollo tecnológico, ¿no? Y uno dice, ¿qué es el desarrollo tecnológico? No hay un contenido claro ahí. ¿Y cómo el Estado lo auspicia o lo promueve? Tampoco lo sabemos. Eso queda a cargo del Estado. Frente a ese tipo de cláusulas, la pregunta es, ¿cómo puede un juez exigirle a la autoridad que no ha cumplido con el derecho social que en efecto lo cumpla, ¿no? Y diría que hay en efecto un vacío, ¿no? Y ese vacío se ha llenado en la jurisprudencia comparada a través de algo que se denomina la posibilidad, ¿no?, de control de políticas públicas. Voy a ir un paso atrás. Y eso tiene que ver con el derecho comparado, ¿no? No en todas partes del mundo los derechos sociales son reconocidos como derechos amparizables o justiciables. En efecto, para nosotros es natural, es evidente que los derechos sociales pueden ser llevados al amparo y el juez de amparo puede emitir una resolución que exija que el Estado haga algo, ¿no? Cuando uno revisa la Constitución alemana o la española, por ejemplo, que son constituciones cercanas o que nos influyen mucho, ¿no? Uno encuentra que solamente algunos derechos son protegibles a través del amparo, que son los fundamentales. Y en ese espacio de protección del amparo no aparecen todos los derechos sociales, sino creo que educación por ahí y algún otro más, pero en general diríamos que aparece como un hueco, ¿no? Porque en efecto se supone que los derechos frente al Estado son los derechos de primera generación y los compromisos políticos del Estado tienen que ver con los derechos de segunda generación. Por tanto, es el Estado quien, de nuevo, si uno mira a Europa o mira al norte global, ve que el estado de bienestar asegura de manera eficiente varios derechos prestacionales. Uno piensa cómo es la salud en Europa, cómo es la educación pública en Europa, y uno dice, en efecto, el Estado está haciendo lo que le corresponde hacer. Y por tanto, nos da la impresión de que es un derecho social justiciable, ¿no? Pero en realidad nadie justiciabiliza, nadie lleva a juicio el incumplimiento por parte del Estado porque el Estado cumple. Pero ¿qué pasa en América Latina o en los países del sur global donde los estados no cumplen, ¿no? Y ahí es donde la doctrina del norte global, la doctrina, digamos, eurocéntrica, salta un poco, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible que en algunas partes del mundo, se justiciabilice algo que inicialmente no debe ser sujeto de control judicial, porque le corresponde a los gobiernos implementarlo, ¿no? Claro, en esos contextos donde eso ocurre, en efecto, los derechos sociales no necesitan de un mecanismo no político para que el derecho sea cumplido. Lo que ha ocurrido, si ustedes googlean la expresión constitucionalismo del sur global, es que en algunos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, los del sur global, en efecto, la política no ha cumplido con lo suyo, las constituciones son documentos aspiracionales, son promesas que requieren de que algún actor del Estado las haga realidad. Y lo que ha ocurrido en otros países es que en efecto le ha tocado esto a los poderes judiciales, a los tribunales constitucionales, ¿no? Hay un autor que es muy conocido, que es Jeremy Waldron, que critica, en efecto, de que se le otorgue este poder a los jueces, cuando esto es algo que inicialmente le corresponde a la política, ¿no? Pareciera que los jueces reemplazan a la política y es algo indebido, ¿de acuerdo? Y él, en efecto, hace la crítica porque el respeto a cada ciudadano implica que los espacios de discusión sobre qué debe ser las políticas públicas, cómo se concreta la Constitución, debería venir de una discusión entre todos y todas sobre aquello que consideramos importante.
¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, en efecto, lo que los jueces hacen cuando dan contenido a un derecho fundamental social, cuando le exigen al Estado que los cumpla de una determinada forma, lo que está haciendo es alejando el cumplimiento del derecho social del espacio natural que le corresponde, ¿no? Que es la política. Y se lo resuelve finalmente una élite judicial, ¿no? A partir de sus criterios personales, a partir de lo que parece que el derecho social debería ser, ¿no? Pero él se ha dado cuenta, Waldron vino a Colombia, ¿no? Hace unos años, y lo que él decía es, ¿no? En efecto, debo contextualizar mi teoría, porque en efecto, en países carentes de una institucionalidad adecuada, parece que la única respuesta posible para cumplir lo que la Constitución dice no es el poder político, sino termina siendo finalmente los jueces, ¿no? Dicho eso, entonces, hay razones poderosas por las cuales se le atribuye esta potestad de exigir el cumplimiento de políticas públicas a los jueces, pero dependiendo del contexto, ¿no? Diría, para terminar, porque creo que ya estoy un poco en el tiempo, que esto debería venir respaldado también por algunas reformas constitucionales, ¿no? Estamos un poco evaluando los 30 años de la Constitución en materia de derechos sociales, ¿no? Diría, ¿cuál es el contexto, el mejor contexto para que la judiciabilidad de los derechos no sea simple activismo judicial, no sea el juez que se le ocurra cómo deben ser los derechos, no se invente un contenido para los derechos, ¿no? Y esto ha sido respondido por bueno, algunos autores, por ejemplo Ferraioli, que plantea de que de repente sería más útil, más interesante, de que las constituciones tengan un poco más de detalle, ¿no? Es un poco difícil, obviamente, entrar en mucho detalle en una constitución, pero diría de repente de que lo que podemos hacer, digamos, para mejorar una futura constitución, es poder pensar en las garantías, ¿no? En general, si los derechos sociales los enunciamos siempre como directrices, decía, como normas de fin, y que el Estado se encargue de ver cómo las implementa, en efecto, podemos cuestionar el margen que tiene el juez para poder exigirle algo concreto al Estado, ¿no? Pero si colocamos garantías, en efecto, esto podría cambiar. Por ejemplo, ¿qué garantías, no? Porque decir garantías es un poco genérico, ¿no? Por ejemplo, lo que está establecido en el ámbito de las observaciones internacionales que emite el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como mínimos que un derecho social merece, ¿no? En efecto, si esos mínimos estuvieran en la Constitución, sería más evidente poder determinar cuando el Estado esté incumpliendo con lo que el derecho social reclama, ¿no? Otras garantías que se ven en el ámbito comparado, por ejemplo, son mínimos de presupuesto, ¿no? ¿Cuánto debería atribuírsele a un derecho social como educación o como salud, por ejemplo, de presupuesto anual, ¿no? Y que el no cumplir con ese mínimo presupuestario sea una especie de falta, ¿no? Una falta que tenga algún tipo de repercusión práctica, ¿no? Lo otro lo hemos visto, por ejemplo, con el derecho al agua. Cuando uno revisa lo que el Tribunal Constitucional estableció en su jurisprudencia como el contenido del derecho al agua y ve lo que se ha reformado en la Constitución en el artículo 7A, uno encuentra que en efecto en la Constitución hay un mayor nivel de detalle. Y por ejemplo se prevé la imposibilidad de que el agua sea privatizada, ¿no? Que es algo que la jurisprudencia no había previsto. Lo que diría, en todo caso, es que en efecto el debate público en torno al contenido de los derechos sociales pueden también brindar oportunidades de mejora, ¿no? De algo que inicialmente se concibe de manera muy general, ¿no? Y por último, porque creo que ya me estoy excediendo el tiempo, es que se pueden implementar garantías institucionales para proteger los derechos, ¿no? Por ejemplo, si creemos que para un adecuado funcionamiento del sistema universitario debería existir algo como la SUNEDU, que debería tener tales contenidos, para que esto no sea objeto de una modificación libre del legislador, ese tipo de instituciones deberían quedar incorporadas en la Constitución. Me parece que hace un momento, lo escuché un poco de lejos, se hablaba un poco de cómo el Tribunal Constitucional puede emitir sentencias estructurales o la posibilidad de que el tribunal haga seguimiento a sus sentencias, ¿no? Que es algo que no aparece hoy día regulado, la ley no dice eso. El tribunal se lo atribuye a sí mismo, como lo hizo la Corte Colombiana, y es una buena idea, pero como es una buena idea que puede tener un colegiado, otro colegiado puede tener una idea distinta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede asegurar eso? También, en efecto, poniendo algunos candados constitucionales, ¿no? Por tanto, el nivel institucional es una garantía adicional también para la protección de los derechos sociales que no hemos visto adecuadamente en la Constitución del 93, ¿no? Bien, tenía muchas más cosas por decir, pero creo que ha llegado el tiempo, así que les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias por la exposición, profesor Juan Manuel Sosa Sacio. Brindamos el pase a Arturo Crispín, quien disertará el tema los derechos sociales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De igual forma, puedo resaltar
de que se tiene un libro respecto al tema en Gaceta y posiblemente sea de su gran interés. Adelante, Arturo. Bueno, en primer lugar, saludarlos, ¿no? Expresar mi agradecimiento, ¿no? Al doctor Juan Manuel, ¿no? Por las palabras que ha tenido conmigo, lo valoro mucho. Ahí todos somos, ¿no? Testigos, ¿no? Del amplio, ¿no? De la amplia cantidad de estudiantes, ¿no? Que siguen al profesor, ¿no? Que le expresan su admiración, y en mi caso no es una excepción, ¿no? Creo que siempre es motivo de orgullo, ¿no? Para los sanmarquinos, ¿no? Tener profesores también de nuestra alma mater que en realidad expresen con vocación, ¿no? La docencia, como es el caso del profesor. Bueno, para iniciar con esta breve sesión, lo que yo podría decir a propósito de los 30 años es, claro, como es propio del trabajo que actualmente estoy desarrollando, que está bastante vinculado a la jurisprudencia, es básicamente, ¿no? También dar cuenta de la jurisprudencia y también de expresar a lo mejor algunas cuestiones críticas, ¿no? Sobre cómo viene resolviendo el tribunal. Y también, claro, el contraste que se va observando y que se va reflejando cuando cambian los colegiados, ¿no? Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. Para ello, claro, creo yo, bueno, todavía me siento joven, diría, entonces para los jóvenes a veces también es importante acudir también a los antecedentes históricos, ¿no? A las referencias históricas para entender también cómo han funcionado las anteriores constituciones. Bueno, más allá de que uno sea joven o no, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando nosotros elaboramos las revistas, ¿no? Dedicadas a los 30 años, decíamos, muchos de nosotros no llegamos a los 30 años todavía y estamos, ¿no? Teniendo que dar cuenta de diferentes cuestiones problemáticas de una constitución que cumple 30 años. Y para eso también tenemos que atender con mayor rigurosidad incluso los antecedentes históricos, ¿no? Al momento de observar, ¿no? De una manera panorámica las constituciones o las cartas fundamentales de nuestro país, podemos observar que en realidad los derechos sociales han tenido bastante un carácter nominal, ¿no? Es decir, hay antecedentes, por ejemplo, de profesores como Pareja Pasoldán o más recientemente el profesor Carlos Ramos, que decían que el constitucionalismo social en nuestro país iniciaba en la Constitución de 1920, ¿no? Y que daba cuenta de un contexto, ¿no? Histórico de luchas sindicales, de luchas de obreros, ¿no? En pugna del reconocimiento, ¿no? De sus derechos laborales, ¿no? Etcétera. Entonces, han habido periodos históricos que han impulsado que nuestras constituciones tengan este reengambre y este desarrollo sobre derechos sociales. Pero a la luz del transcurso del tiempo, la constitución del 33 o la del 79, ¿no? que es el más cercano referente, claro, han desarrollado un amplio catálogo de derechos sociales, pero claro, siempre ha sido nominal, es decir, no es que haya habido por consagrar más derechos, propiamente mayor garantía sobre los derechos sociales, ¿no? Y luego viene, claro, la Constitución del 93 que con un origen, ¿no? Poco plural, ¿no? Cerrado, ¿no? Elitista, en realidad constituye un freno, ¿no? Un freno y un recorte nuevamente nominal a los derechos sociales, y es ahí en donde podemos nosotros visualizar cuál ha sido el rol también del Tribunal Constitucional para dar cuenta de que más allá de esta regulación expresa, ¿no? En la Constitución, ha habido un desarrollo jurisprudencial, ¿no? En el transcurso del tiempo, ¿no? Por parte del Tribunal Constitucional para poder garantizar ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, nuestro Tribunal Constitucional, el anterior colegiado, reconoció un derecho a la alimentación, claro, que de manera totalmente expresa, quizás no estaba en la Constitución del 93, pero sí en la del 79, ¿no? Y la del 79, por ejemplo, gozaba no solo de un amplio catálogo de derechos sociales, sino que también incluso tenía un reconocimiento del rango constitucional de los tratados de derechos humanos de manera expresa, ¿no? Y claro, el Tribunal Constitucional en nuestro caso, por ejemplo, tuvo que desarrollarlo, ¿no? Para poder ir asentando con el transcurso del tiempo el reconocimiento de estos derechos. Entonces, podemos partir de la primera premisa en que en realidad el reconocimiento de nuestras constituciones no siempre ha ido de la mano, claro,
con la efectividad de estos derechos, ¿no? Y que en el transcurso del tiempo, si bien es cierto, han habido diferentes luchas, pugnas, en función de la urgencia de reconocimiento de derechos sociales que se han expresado en algunos casos en las constituciones, en realidad esto, claro, no ha generado una mayor o menor protección, ¿no? La evolución en los últimos tiempos ha estado a cargo de la conciencia del rol del juez, ¿no?, en torno a la protección de estos derechos, ¿no? Siguiente diapositiva. Quisiera brindar un ejemplo previo, ¿no? Antes de entrar al tema estrictamente constitucional. ¿Cómo funcionaba, por ejemplo, en el sistema interamericano, ¿no? Por ejemplo, desde la Convención Americana hay un artículo 26, ¿no? Hay un artículo 26 que establece una cláusula de desarrollo progresivo, ¿no? Esta cláusula demoró 40 años en poder ser declarada justiciable de manera directa a nivel interamericano. Hay profesores en el derecho comparado que han abordado qué mal la Corte, por ejemplo, ha fundamentado la justiciabilidad de un derecho social, ¿no? Por ejemplo, el profesor Roa, ¿no?, cuando habla de un comportamiento judicial estratégico de la Corte, ¿no? Es decir, que ha abordado el artículo 26 y no lo ha fundamentado suficientemente, ¿no? Y es que los estados, al momento, por ejemplo, de ratificar la Convención Americana, muchas veces habían asumido un compromiso respecto de derechos civiles y políticos en su mayoría, y bueno, establecer una cláusula, comprometerse a una cláusula, ¿no?, gradual, ¿no?, de compromiso respecto a los derechos sociales. Sin embargo, lo que la Corte Interamericana hizo después de 40 años es, claro, utilizar el artículo 26 para abrir todo un paraguas, ¿no?, de exigibilidad de diferentes derechos sociales y anecdóticamente fue justo en un caso peruano, ¿no?, en el caso Lagos del Campo, ¿no?, un caso de despido arbitrario. Sucesivamente ya ha ido desarrollándose, ¿no?, jurisprudencialmente, pero en el fundamento es en donde reside, en el fundamento de sus decisiones es en donde reside la mayor crítica, ¿no?, porque prácticamente son 3, 4 párrafos en donde en realidad no justifica la legitimidad de la Corte, ¿no?, para poder activar a través de esta cláusula múltiples derechos sociales y además garantizar, ¿no?, este derecho respecto de estados que en su inicio tuvieron objeciones, ¿no? Entonces, eso a veces debilita, ¿no?, la legitimidad de la Corte de muchas de sus decisiones, ¿no? Cuando a través de una cláusula fuerza la justiciabilidad y no la acompaña de una debida fundamentación. Entonces, el desarrollo, por ejemplo, a nivel interamericano ha sido tardío, ¿no?, para poder justiciabilizar derechos. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, ya desarrolló múltiples derechos, ¿no?, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente, ¿no?, el derecho a la salud, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que yo quisiera traer a colación es que, claro, la Corte Interamericana demoró mucho tiempo, ¿no? Fue una cláusula inerte el artículo 26, ¿no?, durante años, durante décadas, y cuando toma esa decisión, ¿no?, de poder declarar justiciable los derechos sociales, lo hace no acompañándolo de una debida fundamentación. Lo cual ocasiona y debilita la legitimidad de las decisiones de la Corte y genera mayores objeciones por parte de los estados en un ámbito en donde los estados no quieren asumir más compromisos, sino más bien quieren desligar de ellos, ¿no? Siguiente diapositiva. Sí. Siguiente. Siguiente. Ahora, eso era como un primer apunte, ¿no?, un primer vistazo desde el derecho internacional. Ahora, si nos concentramos en el ámbito constitucional, han habido múltiples objeciones a lo largo del tiempo que han generado que los derechos sociales, de cierto modo, estén un poco rezagados, ¿no? Por ejemplo, es clásica la objeción hasta la actualidad, la objeción presupuestaria, ¿no? Es decir, que el derecho social siempre va a demandar o va a exigir mayor presupuesto al Estado, ¿no? Y que por lo tanto esta es una objeción válida como para que el Estado no garantice muchos derechos sociales, ¿no? Herbert le decía, ¿no?, tenía una clásica cita, ¿no?, en donde decía así es que en realidad los derechos fundamentales deben de conformarse
conforme a los presupuestos, ¿no?, del Estado prestacional, o es que el Estado prestacional debería acomodarse más bien a los derechos sociales fundamentales, ¿no?, en donde, claro, da cuenta de una riña entre lo que serían las capacidades financieras, ¿no?, de los estados y también la efectividad de los derechos sociales, ¿no? Entonces, he ahí una primera objeción que es ya de antaño, que es antigua, que se observa a nivel constitucional, a nivel nacional y a nivel internacional, y que, como vamos a ver al final de la presente sesión, todavía perdura, ¿no?, en la argumentación de los jueces y del Estado, ¿no? Esa es una primera objeción. La segunda es la clásica objeción de la legitimidad del juez respecto a la invasión de poderes, ¿no?, la objeción democrática, ¿no?, o aquella que alude al principio de corrección funcional, ¿no?, en donde básicamente, claro, se busca restringir, ¿no?, la labor del juez, ¿no?, constitucional, para querer decir que no puede entrar en asuntos, por ejemplo, referidos a el control constitucional de políticas públicas, o, por ejemplo, no puede emitir decisiones que vayan a tener un impacto económico. Pero claro, estas objeciones también han ido siendo superadas, bueno, por el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, ¿no? Y hubieron algunos casos, ¿no?, aunque al parecer ahora también el nuevo colegiado no ha sido tan contundente, ¿no?, respecto al diseño de políticas públicas, ¿no? Se estableció un test incluso en el caso Calzolayo, si mal no me acuerdo, en el caso también Chávez Cabrera, ¿no?, de reuso de material biomédico. Y el tema de la previsión económica, por ejemplo, en Colombia, lo que se hacía era invitar, ¿no?, al Ministerio de Hacienda, ¿no?, para que ellos puedan otorgar un informe económico que pudiera dar cuenta de en realidad cuál iba a ser el impacto de la decisión, y si no iba a ser una decisión meramente ilusoria, ¿no? Es decir, si únicamente el juez no iba a emitir una decisión que otorgue tutela a un derecho social, pero de manera únicamente ilusoria, ¿no? Es decir, que no genere, o sea, que genere expectativas únicamente y no decisiones reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el derecho comparado en Colombia se emitía ahí un informe, ¿no?, económico, ¿no? Entonces, claro, siempre se busca restringir o reducir las labores del juez constitucional, como bien mencionaba el doctor Sosa, atendiendo también, claro, a cada contexto, ¿no? Es decir, hay contextos en donde podría ser válida la crítica, ¿no? Podría ser válida quizás en contextos de Europa, ¿no?, en donde, claro, hay servicios públicos básicos, ¿no? Pero claro, en países, lamentablemente en el caso de Latinoamérica, en donde existen servicios públicos precarios, ¿no?, que, como hemos visto, por ejemplo, en la pandemia, los estados no saben cómo reaccionar, o los centros de salud, ¿no?, en realidad padecen, ¿no?, de equipos médicos, ¿no?, para proporcionar a los pacientes, etcétera. Entonces vemos cómo en países, claro, como el nuestro, en donde incluso una clase política, ¿no?, no delibera, ¿no?, incluso un juez tiene que decirles cómo ¿no?, deliberar, ¿no?, en casos, ¿no?, problemáticos, podemos ver, claro, cómo se hace necesario, ¿no?, un rol un poco más activo del juez, ¿no? Claro, y el reto siempre va a estar en estos escenarios, claro, cuáles son los límites también, ¿no?, que se impone el juez, ¿no? Esto del self-restraint también a veces puede sonar un poco cliché, ¿no? Pero claro, es el juez finalmente el que tiene que asumir esa madurez suficiente como para también saber hasta dónde cuenta, ¿no?, con competencias, ¿no?, y hasta dónde también tiene que colocarse límites, ¿no? Entonces, eso involucra también una mirada contextual, ¿no?, en clave contextual, ¿no? Es decir, que atendamos también a la situación de cada país, ¿no?, también al desarrollo de las instituciones, ¿no? Y en mi opinión también, claro, tiene mucho que ver también la clase política, ¿no?, la madurez que tenga la clase política también para atender los problemas que se le enfrenta o que se le coloca encima a la sociedad, ¿no? Entonces, estas son las objeciones clásicas que a continuación también vamos a ver en casos muy recientes, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, el Tribunal Constitucional ha desarrollado en los últimos tiempos múltiples jurisprudencia en materia de
derechos sociales, ¿no? Creo que no cabría tiempo para desarrollar cada una de las decisiones que podrían ser bastante provechosas para discutir, ¿no? Pero he colocado quizás algunas ya antiguas y algunas un poco más recientes, ¿no? Que pueden dar cuenta de diferentes aristas u objeciones que son de antaño, como las he colocado en la presentación, pero que podemos, claro, aterrizarlas a casos muy concretos, ¿no? Y que podemos ver que todavía siguen presentes, ¿no? Por ejemplo, el caso del comedor popular, ¿no? Creo que ese caso fue un caso en donde hubo, ¿no?, un viraje, ¿no?, en torno al parámetro de efectividad de un derecho, ¿no?, a través del desarrollo de estos umbrales de cumplimiento, ¿no? Creo que fue una buena decisión del Tribunal Constitucional, además que, claro, reconoció, ¿no?, como adelanté, el tema del derecho a la alimentación, ¿no? Sin embargo, podemos ver una serie de casos posteriores, principalmente a través del nuevo colegiado, que nos permite ver un contraste, ¿no?, en torno al desarrollo del criterio que tiene el juez respecto de algunos derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, este caso del otorgamiento de medicamentos, ¿no?, a los niños, ¿no?, con la enfermedad de Duchenne, me parece, ¿no? Hubo un voto de un juez que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía, bueno, habría que ver, ¿no?, cuánto invierte el Estado, ¿no?, en torno a estos medicamentos, ¿no? Y el pronunciamiento sobre, en este caso, hizo un fundamento de voto, o sea, tampoco no es que no fuera en contra de la decisión, ¿no? Pero decía, bueno, en todo caso igual habría que hacer una jerarquía, pues, ¿no?, entre las políticas que existen del Estado para reducir la anemia, etcétera, ¿no? Entonces, entraba algunas cuestiones que no estaban muy involucradas en la controversia, pero que, claro, visibiliza un problema típico, ¿no?, respecto de qué es lo que el juez observa cuando va a resolver el caso, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, era un caso claramente de derecho a la salud, ¿no?, pero también estas restricciones que él asume como propias, ¿no? Por ejemplo, el tema presupuestario, ¿no?, o el tema también respecto de otras enfermedades que el juez tendría que, ¿no?, que otorgar tutela, ¿no?, cuando en realidad no se enfrenta a controversias referidas a esas en el caso en concreto, ¿no? Otro caso que nos permite visibilizar, por ejemplo, estas objeciones también se encuentran en el caso de la consulta previa, ¿no? Es bastante conocido que en el caso de la consulta previa ha habido un periodo de reconocimiento de este derecho, ¿no? Ha habido otro periodo del anterior colegiado, ¿no?, que emitió, ¿no?, una decisión que desconocía el carácter, ¿no?, de derecho, ¿no?, fundamental de la consulta previa, y hubo un caso más reciente que ya le reconoció el contenido, ¿no? Y en este último caso, claro, hizo incluso una exhortación, ¿no?, a que se regule, ¿no?, el tema de la consulta previa de las concesiones mineras. En nuestro caso, incluso a nivel judicial ya habían habido varias decisiones emitidas previamente, ¿no?, de manera satisfactoria, ¿no?, de la consulta previa. Pero entre los fundamentos hubo por ahí un fundamento también que hace un poco de ruido, ¿no?, porque pareciera que aludiera a una especie de control ex post, ¿no?, de la constitucionalidad de la concesión minera. Es decir, bueno, vamos a permitir, ¿no?, el otorgamiento de concesiones mineras, incluso, ¿no?, cuando ya se reconoce que tienen afectación, ¿no?, sobre el derecho de la propiedad de los territorios, de los pueblos indígenas. Sin embargo, si es que únicamente afecta a derechos, ¿no?, entonces ahí, bueno, podría entrar el control, ¿no?, y entrar la obligación, ¿no?, de la consulta previa, ¿no? Entonces, pareciera que, claro, el tribunal ahí tiene una especie de control ex post, ¿no?, o al menos brindar a esa apariencia, ¿no? Y claro, y todo esto ha estado muy ligado, y desde mi opinión, ¿no?, en el trasfondo del impacto económico que va a tener la decisión, ¿no? Claro, el tribunal, si es que declara nulas varias concesiones mineras, seguramente que de buenas a primeras, obviamente que va a tener un impacto económico, ¿no?, dependiendo de cada proyecto, ¿no?, de inversión cuantioso, ¿no? Pero de lo que se trata igual es de visualizar cómo razona el juez frente a estos casos, ¿no?
brinda la apariencia, en mi opinión, de que en realidad el control sí va a estar, pero esperando a que cuando ya afecte la medida, ¿no? Al pueblo indígena, ¿no? Entonces, por ahí podrían haber algunas críticas, ¿no? Ahora, una última cuestión que quisiera abordar es el caso, por ejemplo, el caso Loreto, ¿no? Que se emitió recientemente sobre protección medioambiental, ¿no? El Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Por daños al medio ambiente, el derecho al agua, ¿no? De un distrito, ¿no? De Punchana, ¿no? En Loreto, ¿no? Declaró un estado de cosas inconstitucional, pero claro, ahí mi observación va por el lado del fallo resolutivo, ¿no? En el fallo resolutivo delegan la supervisión de la sentencia, ¿no? A la Defensoría del Pueblo, ¿no? Claro, igual es un fallo, en el fallo resolutivo también creo yo que brinda un poco de ambigüedad, porque por un lado delega funciones o le delega la competencia de supervisión a la Defensoría del Pueblo, pero por otro lado también, claro, señala que debe de brindar informes al juez de ejecución y que también participa el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esto generó incluso votos, ¿no? En la sentencia, ¿no? Es el voto de la magistrada Pacheco Cerga y de el magistrado Monteagudo, ¿no? En donde señalaban, claro, por ejemplo, la magistrada Pacheco Cerga, con una posición ya más conservadora, decía, ¿no? Más formalista, ¿no? Señalaba, en realidad, bueno, no me haría problemas con que no supervise la defensoría, ¿no? En todo caso, el juez de ejecución, pero el tribunal no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, que el tribunal no entre, ¿no? En las labores de, ¿no? de supervisar este estado de cosas inconstitucional. Y en el caso del juez Monteagudo, creo que fue... guardó sus reservas respecto a la delegación al caso de la Defensoría, ¿no? De que este supervise, porque hay un poder de coertio, ¿no? A favor del Tribunal Constitucional, ¿no? Eso me lleva a la diapositiva final. No, a la anterior, sí, es esta otra objeción, ¿no? Es decir, el tema del problema de la efectividad, ¿no? De la decisión, ¿no? O sea, cómo hacer que la decisión no sea ilusoria, ¿no? Ya han habido varias profesoras, ¿no? de esta casa de estudios también aquí, ¿no? En este congreso, ¿no? Que se han estado pronunciando sobre estos temas, ¿no? Sobre los mecanismos de seguimiento y todo ello, ¿no? Claro, y ahí yo brindo luces acerca de este problema, porque parece que el tribunal, claro, en un primer momento tuvo una buena iniciativa de crear un mecanismo de supervisión de sentencias a cargo del mismo Tribunal Constitucional, pero claro, seguramente por falta de presupuesto, por falta de, ¿no? de una base también normativa, ¿no? Categórica, ¿no? Claro, no se mantuvo, ¿no? En el tiempo. Incluso hubieron audiencias de supervisión, ¿no? Y luego, claro, fue dejada sin efecto, ¿no? Y ahora el tribunal asume esta posición más para delegar funciones a la Defensoría. Desde mi punto de vista, yo no creo que en realidad sea una mala decisión involucrar a la Defensoría, pero yo creo que sí genera problemas que el Tribunal Constitucional no asuma ese rol, ¿no? De colaborar también, ¿no? Con el seguimiento de sus decisiones, ¿no? Y colaborar no solo desde un punto de vista, bueno, voy a recibir informes, ¿no? Sino que también debería de adoptar una posición más activa, ¿no? Un rol más colaborativo con el juez de ejecución, ¿no? Y también brindar mecanismos, ¿no? de participación, ¿no? Que legitiman también al proceso, ¿no? Es decir, en donde la ciudadanía también pueda brindar aportes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, después del caso Verbitsky, ¿no? que eran problemas estructurales, ¿no? La ciudadanía incluso podía presentar amicus curiae, ¿no? en etapa de ejecución, ¿no? Entonces, existen diferentes fórmulas que para órdenes complejas podrían también presentarse a fin de fortalecer, ¿no? la efectividad de los derechos sociales, ¿no? Eso involucra también desde mi punto de vista también una reevaluación, ¿no? del poder de ejecución que el legislador ha otorgado al juez constitucional, no solo a través del nuevo código, ¿no? sino a través de la misma Constitución, ¿no? Y es por ahí que si es que se fortalecen también estas bases, claro, se va a fortalecer este margen, ¿no? de actuación que pueda tener el Tribunal Constitucional para
para garantizar el cumplimiento efectivo de sus decisiones, ¿no? Que en estos casos, en materia de derechos sociales fundamentales, en donde, claro, hay varios problemas estructurales en nuestra sociedad, sería bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quisiera comentar. Muchas gracias, Arturo. Con respecto a las disertaciones por parte de los ponentes, es las que pedimos igual la disculpa del caso de la doctora Candelaria, y en todo caso también invitamos a que se realicen preguntas entre los mismos ponentes a fin de si existe un diálogo, una especie de discrepancia, o si están de acuerdo, así como la anterior mesa que sí lo estuvo de acuerdo en algunas ideas. Posterior a ello ya realizaremos el sorteo los ansiados libros. Gracias. Sí, sí, gracias por la oportunidad. Yo más bien no sabía que iba a haber una conversación que me parece espectacular, porque justo escuchaba a Arturo y, bueno, comparto prácticamente todo lo que él nos comenta, pero diría que de repente podría aportar un poco desde dentro, ¿no? ¿Qué es lo que se ha pensado con respecto a esos casos a los que hace referencia Arturo? Porque en efecto es una cuestión que puede haber generado un tipo de perplejidad el que haya desaparecido la comisión de seguimiento y que se haya emitido una sentencia atípica como esta última, que en efecto puede dejar algunas dudas, ¿no? Entonces diría lo siguiente, ¿no? Decía, en el ánimo de un poco contextualizar lo que ha ocurrido y lo que creo que también podría venir, que creo que puede ser también de algún interés, ¿no? En efecto, parece claro que el nuevo colegiado del Tribunal Constitucional en materia de derechos sociales o de sentencias estructurales no ha dejado de hacerlo, porque en efecto se han emitido algunas sentencias en las que se hace control de políticas públicas o en las que se ha emitido un par de sentencias que declaran estado de cosas inconstitucional, más claro el caso de Punchana, pero hay la reiteración del caso, me parece, Loroya, ¿no? Una reiteración, también el caso, me parece, de la en previsional, creo que es con respecto de la falta de instituciones que hagan exámenes médicos, ¿no? Entonces, en efecto, digamos que el nuevo colegiado no ha dejado de darle prioridad, darle importancia a la posibilidad de emitir sentencias que no se refieran solamente al caso concreto, ¿no? Pero claro, esto requiere preguntarnos por cómo se ejecutan. Diría que en el ámbito comparado hay diferentes formas de abordar la ejecución de sentencias estructurales o sentencias que declaran un estado de cosas inconstitucional, ¿no? Para sintetizar, diríamos, para no abrir el abanico de posibilidades, hay una como en el caso argentino, por ejemplo, donde el rol central de ejecución de sentencia recae en el juez de ejecución. No obstante lo cual, como conocemos, ¿no? Se convocan audiencias públicas con la finalidad de ampliar o modular los efectos de la sentencia, porque en efecto puede ocurrir de que no se haya visto, ¿no? en una determinada oportunidad todos los elementos a tomar en cuenta. Entonces se convocan a amicus curiae, se convocan a órganos especializados, se convoca a la sociedad civil para que pueda aportar y enriquecer lo que va a terminar siendo la respuesta, en este caso, de la Corte Suprema, ¿no? Y otro modelo es el modelo colombiano, por ejemplo, ¿no? En el modelo colombiano, la Corte colombiana reconoce que hay un problema estructural, emite un estado de cosas inconstitucional, pero él solo se encarga de supervisar la ejecución de la sentencia, digamos, ha asumido esa competencia, pero diría que en el caso colombiano hay una peculiaridad importante, ¿no? Que es que Colombia tiene pocos estados de cosas inconstitucionales y los que ha establecido están vinculados unos con otros, ¿no? Entonces tiene estados de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado, en materia de salud, en materia previsional y así por el estilo. Y hay comisiones, 3, que se encargan básicamente de eso, ¿no? Me parece por ahí una cuarta más. Pero claro, cuando tengo pocos temas vinculados con respecto a un problema estructural, es fácil crear una comisión que se encargue solamente de ese tema, ¿no? Diría que cuando miramos a lo que ha ocurrido en el Perú, tenemos un montón de sentencias estructurales, un montón de exhortaciones al poder público, un montón de estados de cosas inconstitucionales, y la respuesta que dio el tribunal en el colegiado anterior fue la de la Comisión de Cumplimiento, ¿no? Como comentaba Arturo, básicamente por iniciativa de los magistrados, y los magistrados proponían los temas que les parecía, se colocaron 4 temas en la agenda, en los que hubo un seguimiento, pero un seguimiento que no tenía un respaldo normativo y que no tenía un criterio claro de qué cosas se ponía en materia de ejecución y qué cosas no, ¿no? Entonces, en efecto, fue una iniciativa interesante que se parecía un poco a la colombiana, con la salvedad de que todo podía caer ahí y a la vez nada podía caer ahí, porque dependía un poco de la discrecionalidad de los magistrados, ¿no? Y diría que los efectos también son
en algunos casos modestos y en otros han permitido visibilizar los problemas al momento de emitir sentencias, ¿no? Yo creo que esto lo he comentado también con algunos de ustedes seguramente. En el caso de la comerciante quechoblanda, el caso Díaz Casas de Tinoco, ¿no? Se establece la obligatoriedad en Carhuaz de implementar el bilingüismo, ¿no? Que se implementen 2 idiomas oficiales. En la audiencia pública, que es una audiencia bien interesante, se determina de que hay un problema porque cuando se ordena implementar el bilingüismo, eso inicialmente debería significar también de que a nivel de señalética, de formatos, en general, como ocurre en cualquier país que habla 2 idiomas oficiales, haya un conjunto de medidas que se puedan tomar, ¿no? Y en la audiencia pública decían, lo que le preguntan, ¿no? Es cómo han implementado. Y ellos decían de que el lenguaje del quechua, que es el que sale en Carhuaz, no es un lenguaje escrito, que las personas que hablan quechua generalmente son analfabetas. Entonces lo pueden hablar, pero no lo saben leer o escribir. Y cuando se preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacemos para capacitar a los funcionarios públicos en quechua? Había el problema de que no había personas que estén, porque para enseñar un idioma no se requiere solamente saber el idioma, ¿recuerdo? O sea, sabemos de que se requiere seguramente tener alguna pedagogía, ¿no? Conocer la gramática en un sentido algo distinto. Es más, el tribunal en ese momento trae a un traductor, y el traductor no habla el quechua de Carhuaz, habla el quechua de Cusco, porque nosotros en el Perú tenemos un quechua en el norte, un quechua en el centro, un quechua en el sur, que no es igual. Entonces, todo esto pone en evidencia, en efecto, de que puede haber habido una buena intención en el Tribunal Constitucional al momento de emitir la sentencia de fondo, pero en la implementación nos damos cuenta de que no se han tomado en cuenta todos los puntos de vista. Diría, para terminar mi intervención, es que en el caso del distrito de Punchana, en efecto ha ocurrido algo particular, ¿no? El tribunal ha tenido que emitir una sentencia estructural, una sentencia que declara un estado de cosas inconstitucional, sabiendo que no tiene una comisión de seguimiento, por tanto, que puede caer en saco roto, ¿no? En ese contexto nuevo, tiene que ver quién va a hacer la ejecución de sentencia. Como ustedes comprenderán, los magistrados no consideran que es el tribunal quien debe ejecutar la sentencia. Por tanto, en efecto, como se reconoce en el ámbito comparado, cabe la posibilidad de otorgar algunas atribuciones al juez de ejecución. Cabe la posibilidad, como también ocurre en el ámbito comparado, además, de entregar algunas competencias en el marco de sus funciones constitucionales a la Defensoría del Pueblo, pero además de esto, el tribunal asume para sí algo que no había hecho antes, la posibilidad de ampliar su sentencia. O sea, el tribunal dice, infórmeme a mí, o sea, yo sé lo que ha pasado en Loreto, porque esta información la tengo en el expediente, pero no sé cómo ha ocurrido de que el 26%, el 30%, el 40% de los distritos de Loreto no tienen agua potable o desagüe, ¿no? Eso es un escándalo. Pero esta responsabilidad no solamente es del gobierno regional o el gobierno municipal, es responsabilidad seguramente también de la autoridad nacional, ¿no? Infórmenme ustedes qué han hecho, cuáles son sus competencias para que hayamos llegado a este punto, con la finalidad de poder ampliar la sentencia y emitir órdenes dentro del fallo, o sea, en una futura ampliación de fallo, con la finalidad de que en efecto el juez de ejecución y la Defensoría del Pueblo pueden hacer también su parte, ¿no? Decía, es una sentencia atípica que responde a un nuevo contexto, con un nuevo colegiado, con un criterio diferente y sin una comisión de seguimiento, ¿no? Pero diría también que eso está siendo materia de evaluación, así como el tribunal en un momento dijo, nosotros no queremos, nosotros vamos a hacer audiencias públicas en todos los casos, y luego dice, no, no podemos, ya no vamos a hacer audiencias públicas. Diría que lo mismo ha pasado con la comisión de seguimiento, ¿no? O sea, somos conscientes, el tribunal es consciente de que en efecto la comisión no estaba bien estructurada, tenía varios problemas, pero que seguramente tiene un rol importante, ¿no? Y por tanto diría que es un momento para repensarlo también de una manera un poco más fina, más precisa, ¿no? Eso básicamente es lo que podría complementar lo que dijo Arturo. Bueno, lo que podríamos quizás también mencionar es, yo creo que, bueno, quizás ha sido el trabajo el que a veces me obliga a cuando consumimos tanta en sí jurisprudencia, a veces ya creo que, claro, siempre nos queda como que, ¿no? Ese sinsabor a veces de cuando leemos una sentencia y decimos, bueno, ¿no? Aquí quizás los jueces debieron mencionar esto o debieron mencionar esto otro, ¿no? Creo que a muchos nos debe pasar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, desde una mirada, claro, crítica, ¿no? De la jurisprudencia del actual colegiado,
podemos ver, claro, cómo el tribunal colegiado, este colegiado ha emitido decisiones en donde parece que en realidad evita entrar en algunos asuntos que son importantes, ¿no? Y que se encuentran también involucrados en el caso, ¿no? O a veces evita en realidad no decir mucho, ¿no? Prefiere ir por una salida a veces pareciera que fácil, ¿no? Por ejemplo, saliendo un poco del tópico de los derechos sociales, pero únicamente para aludir al tema de la argumentación, ¿no? Por ejemplo, cuando dejó sin efecto, o bueno, quiso manifestar la posición de que dejaba sin efecto estos recursos de agravio constitucional contra sentencias estimatorias, ¿no? Es decir, únicamente dijo, bueno, como el nuevo código, ¿no? El legislador no ha regulado esto en el nuevo código, entonces, ¿no? Se entiende que, bueno, ha desaparecido esta figura, ¿no? Entonces, ese nivel de argumentación es sumamente criticable, ¿no? O, por ejemplo, hay otros casos en donde desarrolló el tema de maternidad subrogada y el caso, claro, ese es el caso de Ricardo Morán, ¿no? Y el caso del anticonceptivo oral de emergencia, ¿no? Son dos casos en donde, por ejemplo, claro, el tribunal creo que logra proteger el derecho, ¿no? Que es, claro, es finalmente para lo que los demandantes acuden al tribunal, ¿no? Obtener protección, ¿no? De los derechos, pero en la fundamentación eh, como que esquiva algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso anticonceptivo oral de emergencia, no hubo referencia alguna, al menos yo que soy pro, digamos, pro control de convencionalidad, pro observancia de estándares interamericanos, pro, ¿no? Y si es que en realidad, claro, podría caerse quizás en ese tema de esta crítica, ¿no? El argumento de autoridad, ¿no? Igual, claro, también no le hace daño al juez decir, bueno, ¿por qué no lo observo? Por último, ¿no? Cuando aborda controversias que también son están íntimamente relacionadas, ¿no? Con este tema, ¿no? En el caso de AOE no hubo referencia a Artavia Murillo, no se dijo nada del inicio de la vida. Bueno, algunos dicen ya, bueno, no es necesario, ¿no? Pero igual hay cuestiones que igual el tribunal debería también, ¿no? Motivar y responder, ¿no? O el caso de la maternidad subrogada, el caso de Ricardo Morán, claro, declara fundada la demanda, pero ahí esquiva también la discusión detrás, ¿no? De la maternidad subrogada. Incluso hubo un voto de un juez que señaló que la maternidad subrogada va en contra de las buenas costumbres, ¿no? Entonces, claro, cuando uno lee esas cuestiones, como que, ¿no? Entra esas ganas, pues, ¿no? De criticar, ¿no? Las decisiones, ¿no? Y también dar cuenta de cómo están motivando las decisiones de nuestros jueces, ¿no? Ahora, ligando este tema al tema de los derechos sociales, yo diría, ¿no? Que, claro, parte de la madurez también y de la conciencia que tiene el juez de poder asumir... me parece que había una disposición, no recuerdo bien si es que era solamente en el Código del 2004 o en el actual Código que decía, ¿no? El juez posee la competencia de garantizar la ejecución de la decisión hasta el final de la sentencia, ¿no? Hasta la expedición final de la sentencia, ¿no? Entonces, esta cláusula creo que era muy similar a la que, por ejemplo, en su momento el Tribunal Federal Alemán desarrolló, ¿no? Que era, por ejemplo, esta amplitud que tenía el juez para poder decir, bueno, ya emití una decisión y mi legitimidad también me fortalezco si es que garantizo si realmente obedecen mis decisiones, ¿no? Entonces, esa es la importancia también creo de la ejecución de las sentencias, ¿no? El caso, por ejemplo, Political Questions, del Tribunal Constitucional no da cuenta de los desacatos que tuvo el Congreso, por ejemplo, para acatar medidas cautelares en su momento, ¿no? Entonces ahí es cuando el tribunal incluso resquebraja el poder de ejecución que tienen jueces, que incluso son los legitimados, ¿no? Que son los jueces de primera instancia, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, en este tema de los derechos sociales, un problema urgente es que, claro, es que se atienda, ¿no? Este tema de garantizar un cumplimiento efectivo, ¿no? Fórmulas hay varias, ¿no? Desde la academia, claro, las podemos discutir y todo ello, ¿no? Pero me parece que es importante dar cuenta de esta diversidad, ¿no? De fórmulas que se han adoptado en diferentes ordenamientos de nuestra región
y poder en realidad encauzar al tribunal por ese lado, ¿no? Que como dice como dice el doctor Sosa, tiene razón en decir, claro, el tribunal ya ha retrocedido antes en algunas cuestiones, ¿no? La obligatoriedad de la vista de la causa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería bueno que, claro, ojalá que el tribunal también en este caso pueda también ahí emprender un camino diferente, ¿no? Al que va tomando, ¿no? Y bueno, esa sería mi opinión. Muchas gracias a ambos por esta disertación. Pido un fuerte aplauso para ellos, por favor.